Le damos la bienvenida a la doctora Ginyola Blanco, que comparte este hermoso espacio con nosotros. Pues Ginyola, yo te dejo a ti presentarte y contarnos un poco de tu vida y escuchar estas maravillosas experiencias tuyas. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a todas las que nos acompañan acá y a las que posiblemente nos vayan a ver en diferido, todas las compañeras de la Red Colombiana de Mujeres Científicas. Un orgullo de verdad poder pertenecer a este espacio y poder compartir con mujeres científicas donde también hemos tenido la oportunidad de trabajar en diferentes temas. Sé de las profesiones que cada una de nosotras manejamos acá. Yo vengo del área de las ciencias sociales. eh, Soy abogada, de formación básica abogada. Asimismo, me especialicé y todo mi trabajo lo he realizado en el área del derecho de familia. Cuento con una especialización en derecho de familia, un máster en derecho civil y un doctorado en derecho de familia y de la persona. Y el trabajo que he realizado también como académica ha sido principalmente en esa área, contando con un grupo de investigación que trabaja la línea de investigación de protección constitucional a la familia, niñez, infancia y adolescencia, y pues precisamente uno de los productos que pudimos obtener de este grupo de investigación fue la creación de la primera maestría en Derecho de Familia con énfasis en investigación y con énfasis en profundización. Entonces, pues allí también se han abordado diferentes temas que definitivamente nos interesan en esa vida diaria que nosotras tenemos. Agradezco pues a la doctora Ángela Camacho por este espacio, a todas las compañeras del eje de empoderamiento, donde hemos decidido crear pues estos martes para que podamos estar juntas. La vez pasada nos acompañó la doctora Ana María y bueno, hoy voy a estar acompañándoles yo. Gracias por escucharme y por dedicarme también este tiempo. Yo considero, doctora María Alejandra, que todo el tiempo que sea para poder disertar sobre estos temas realmente son un regalo para mí, porque el trabajo administrativo que manejo en el día a día, que es una decanatura en una facultad de Derecho, pues indudablemente lo va enrolando y enrolando a uno y como que se olvida realmente esa raíz de lo que significa el derecho de familia. Hemos querido pues abordar el tema de la jurisprudencia en clave de género debido a pues todas las temáticas que se están desarrollando hoy a partir de la rama judicial y sobre todo el reconocimiento de derechos de las mujeres en diferentes escenarios, no solamente la Corte Constitucional, no solamente la Corte Suprema de Justicia, que finalmente la última es un tribunal de cierre acá en Colombia, y es la que precisamente da la línea de la doctrina probable que nosotros podemos tener, y por otro lado, pues la Corte Constitucional que se encarga de ser la guarda de la Constitución Nacional frente a las leyes que nosotros tenemos. Por eso estos dos jueces colegiados van a ser protagonistas durante estos minutos que vamos a estar hablando juntas y también, por supuesto, los jueces de primeras instancias, porque finalmente es a quienes les llega precisamente todos los problemas jurídicos que nosotros podemos tener. Entonces, teniendo esto como base de que vamos a hablar de la jurisprudencia que emiten las altas cortes, su importancia sobre todo es reconocer precisamente qué derechos tenemos y a qué reclamaciones podemos hacer a partir de la vigencia de estas sentencias que han emitido las cortes. No puedo empezar a hablar directamente del tema de qué significa juzgar con enfoque de género hoy en el Estado colombiano sin hablar de una contextualización del escenario de lo que es mujer, mujer en familia a lo largo de todos estos años, porque eso definitivamente nos va a poder permitir entender dónde estamos nosotras en este momento. Y esto lo voy a hablar principalmente desde las formas de constituir la familia. Mujeres que somos casadas, mujeres que quizás estamos viviendo como compañeras permanentes y que a partir de allí pues empiezan a relacionar diferentes derechos que nosotros tenemos. Así es de que quiero separar en primer lugar esos derechos que podemos tener del matrimonio y esos derechos que podemos tener como compañeras permanentes, porque finalmente, aunque tratan de ser similares, pues siempre guardan algunas diferencias y hay unas inseguridades jurídicas que yo creo que es necesario que nosotras conozcamos. Los derechos que nosotras empezamos a tener principalmente en materia matrimonial, teniendo presente que las mujeres se casan en Colombia principalmente a través de 3 ritos,
El primero es el matrimonio católico, que tiene plenos efectos en Colombia por la firma del concordato entre el Estado colombiano y la Santa Sede. El segundo, el matrimonio religioso no católico, que solo 14 iglesias están autorizadas en Colombia para realizarlo. Por ejemplo, iglesias evangélicas o iglesias como Testigos de Jehová, de otras religiones, pero que finalmente pues lograron que sus matrimonios tuvieran efectos civiles, y también las mujeres que se casan a través del matrimonio civil. Estos tres tipos de ritos que nosotros podemos tener, pues definitivamente aperturan a que la mujer tenga un papel protagónico dentro de la familia. Así es de que primero hablaré de esa familia plural para luego referirme muy seguramente hacia el final de la charla a las mujeres que están siendo, por ejemplo, madres cabezas de familia, porque no están casadas, porque son separadas, porque nunca han convivido con los padres de sus hijos, o porque ellos han desaparecido, por ejemplo, en temas de conflicto armado, que también es un tema supremamente sensible para hablarlo también desde el punto de vista de la interseccionalidad. Es decir, que hoy no solamente vamos a hablar de un enfoque de género, sino también de todas las intersecciones que nosotras podemos tener en cuenta cuando, por ejemplo, hay mujeres que son discapacitadas, o hay mujeres que pertenecen a determinadas razas o etnias, o hay mujeres también que están involucradas como víctimas en conflictos armados, por solo mencionar algunas. Allí hablamos pues de una doble, triple o hasta más múltiple discriminación que se puede tener. En el momento en que la mujer entra a formar parte de una familia a través del matrimonio, pues empiezan a generar unos derechos, primero que todo de tipo personal, y otros efectos de tipo económico. Casi siempre el motivo de consulta en los consultorios jurídicos y en las oficinas de abogados, pues es un tema patrimonial, porque es muy sensible, pero si no entendemos el tema personal, de pronto no podemos llegar tampoco a las conclusiones o a las soluciones que nosotros podríamos tener. En el tema personal debemos mencionar que el hecho de que una mujer contraiga matrimonio implica que adquiera un estado civil de una mujer casada, que es publicitado a través del registro civil de nacimiento y el registro civil de matrimonio a terceros, para que se tenga conocimiento de esta situación. Y los tres derechos que surgen aparte del estado civil cuando una mujer contrae matrimonio es el socorro y la ayuda mutua por parte de su cónyuge, el deber de fidelidad también por parte de su cónyuge, y el deber también de cohabitación conjunta en el hogar, con algunas excepciones que se pueden dar. El primero de ellos, ese socorro y ayuda mutua, está enfocado principalmente, mis queridas asistentes, a dos situaciones. Una de carácter moral, de ese apoyo que nosotras pudiésemos tener de nuestros cónyuges, y otra, un apoyo de tipo económico. Y no quiero dejar de hablar de esta desde el punto de vista psicológico y desde el punto de vista del apoyo moral, porque en muchas oportunidades allí también se encuentran violencias que son invisibles, violencias que son psicológicas, o violencias que también pueden ser de tipo económico. Entonces, de ahí la importancia pues de ese apoyo que nosotros podemos tener. Mujeres que, por ejemplo, quieren adelantar sus estudios porque no pudieron hacerlo antes del matrimonio, o quieren adelantar sus estudios posgraduales, y cómo requieren el apoyo de sus cónyuges, y cómo el hecho también, y lo hemos visto incluso en algunas comerciales de televisión, donde el esposo pues le recomienda a la esposa pues que ya no continúe estudiando, porque ya vienen los niños y es necesario que cuide a los niños y atienda el matrimonio, y entonces él prefiere ser el proveedor del hogar, porque estamos acostumbradas a ese escenario de provisión del hogar por parte del hombre, y entonces eso también resulta terminando en unas violencias que incluso son de tipo económico, no solamente psicológico, sino también de tipo económico. Entonces, de ahí que es importante que las mujeres sepamos que dentro del matrimonio, pues el soporte y la ayuda mutua también está enfocada a ese apoyo moral que se puede brindar en el caso de que las mujeres quieran adelantar toda su parte profesional, no solamente en el ámbito de los estudios, sino también en el ámbito laboral. Pero la otra parte de ese socorro y ayuda mutua está enfocada también a todo lo que tiene que ver con los alimentos, y todo lo que tiene que ver con la subsistencia durante la vigencia del matrimonio. El día a día del matrimonio de pronto no nos deja comprender la magnitud de lo que significa la situación económica. A ver, podemos tener una pareja donde los dos son profesionales, son formados académicamente o no formados académicamente, pero finalmente los dos tienen un salario estable, un ingreso estable, y pues cada uno termina
asumiendo los gastos en ciertas proporciones económicas y en ciertos porcentajes dentro del matrimonio y en sus gastos personales. Entonces, por ejemplo, la mujer que se encarga de pagar, por ejemplo, los servicios de la casa y además de eso, pues lo que le queda se va a un restaurante a comer o se va a comprar lo que necesita o también aporta para los niños, ¿cierto? Entonces, en ese día a día, pues se nos olvida que los cónyuges también tienen una obligación de socorro y ayuda mutua. ¿Y cuándo es que se empieza a hacer evidente o a materializar? Cuando, por ejemplo, uno de ellos no trabaja o cuando, por ejemplo, uno de ellos se queda sin trabajo y entonces ahí sí como que yo digo, pues puta, ahora sí me está tocando el bolsillo porque necesito que tú me des pues para lo que necesitamos para los gastos de esta semana. Entonces, ahí es cuando empezamos a hablar precisamente de los alimentos que se deben entre los cónyuges, ese socorro y esa ayuda mutua en un deber de solidaridad, que significa que si tú te quedaste sin trabajo, bien sea el hombre o bien sea la mujer, pues el otro pueda ser el proveedor del hogar mientras dura esa situación, que sabemos que en ocasiones puede ser una situación permanente, que ya es necesario mirarlo con una lupa quizás de divorcio, un prisma de divorcio, pero indudablemente pues tenemos la situación del poder de reclamación, de esa obligación que tienen los cónyuges de solventarse económicamente. Y aquí también hablo pues, de solventar económicamente a los hijos, ¿no? Hay una causal de divorcio incluso que a veces uno piensa que no debería tener una relación tan grande entre la pareja precisamente porque el matrimonio es una relación de pareja con un consentimiento de pareja, pero la inasistencia alimentaria respecto de los hijos es una causal de divorcio que se denomina incumplimiento de los deberes que la ley les impone como padres y como cónyuges. Entonces, también es importante que las mujeres puedan saber que no solamente las inasistencias alimentarias son respecto de sus hijos, también respecto de ellas, y a su vez, pues puede generar una causal de divorcio. Hablo de la inasistencia alimentaria ya como un tipo penal, es decir, la inasistencia alimentaria es un delito. En los alimentos nosotros hablamos en dos escenarios, uno el escenario como civil, el escenario de la conciliación donde pido pues que me des alimentos o el otro cónyuge me puede pedir que le dé alimentos y ese otro escenario que nosotros tenemos es en toda la parte penal donde ya sabemos que se está cometiendo un delito y que es necesario denunciarlo y que sea juzgada la persona por ese delito. Entonces, allí pues tenemos una primera situación de tipo personal que termina también teniendo unos efectos y que es importante que las mujeres conozcan de ese efecto. Me voy a adelantar un poco acá para poder cerrar el tema de los alimentos y es que una vez se produce el divorcio por culpa de uno de los cónyuges, que puede ser por relaciones sexuales extramatrimoniales, que puede ser por ese incumplimiento de los deberes que la ley le impone como cónyuge en el caso de la fidelidad, que puede ser por ultraje, trato cruel o maltratamiento de obra, por una embriaguez habitual, uso de sustancias psicoactivas, incluso en una enfermedad grave e incurable de alguno de los cónyuges o toda conducta que tienda a pervertir al otro cónyuge o a los descendientes o a quienes convivan bajo el mismo techo. Estas 7 causales son las causales que principalmente se centran en una culpabilidad, que normalmente se centran en un daño. Y al generarse un daño, pues es necesario generar una reparación. El legislador colombiano para mí lo ha malentendido con los alimentos porque los alimentos deben tener o tienen precisamente una raíz propia de solidaridad, pero nuestro legislador lo entiende como alimentos. Entonces, precisamente nuestra ley civil establece que no solamente se deben alimentos a los cónyuges mientras están en el matrimonio, sino que además de eso se debe alimentos al cónyuge inocente a cargo del cónyuge culpable del divorcio. Entonces, esto también es importante que lo tengamos claro porque en algunas oportunidades el afán de poder disolver el vínculo a través del divorcio, pues hace olvidar también que hubo un daño y que debe existir una reparación. Sí, creo yo que es necesario que tengamos en cuenta aquí 2 elementos sobre los que descansa, los pilares fundamentales sobre los que descansa una obligación alimentaria. Y es por un lado la capacidad del alimentante y por otro lado la necesidad del alimentado. Podemos tener una mujer que se divorcia por culpa de su otro cónyuge y que para el caso de los alimentos no solamente basta con demostrar la culpabilidad de él, sino con demostrar esa necesidad que ella tiene. Y esa necesidad que finalmente va a ser sufragada precisamente por la capacidad que tenga el otro. Entonces no es tan así, para que lo entendamos mejor, no es el solo hecho de que porque fue condenado por el divorcio, automáticamente
que vayan a dar unos alimentos, sino que es necesario ver cuál es la capacidad y la necesidad de cada uno de ellos. Miren, por ejemplo, de las 7 causales que nosotros acabamos de mencionar, hay una causal que llama muchísimo la atención, pero que de por sí debo adelantarme para decir que soy partidaria de que en Colombia haya una reforma frente al divorcio para que el divorcio sea encausado, porque hoy, por cierto, tratando esto en un paréntesis, si una mujer o un hombre desea divorciarse porque definitivamente ya no ama a su cónyuge, pues le cuento que no es posible divorciarse. Será necesario buscar alguna de las causales que acabo de mencionar o buscar el mutuo acuerdo o la separación de cuerpos por más de 2 años. Realmente estamos en un sistema de estado jurídico donde no permiten que yo ejerza libremente mi voluntad para disolver el vínculo así como lo cree, pues digo yo, que estamos realmente frente a ese principio intervencionista del Estado. Pero bien, independientemente de eso, una de las causales que nosotros tenemos es la enfermedad grave e incurable del otro cónyuge que impida el bienestar de la familia y que impida sobre todo el bienestar de la convivencia. Y permítanme utilizar unas palabras muy escuetas frente a esto cuando nosotros decimos, no, pues tras de cotudo con paperas. O sea, por un lado, pues yo tengo la enfermedad grave e incurable y por otro lado usted ya está intentando la demanda de divorcio para que se pueda dar. Doloroso puede ser, por supuesto, pero precisamente el legislador colombiano lo permite por esa inconveniencia que se puede seguir llevando frente a la convivencia. Acá, por supuesto, que no hay culpabilidad, o sea, no estaríamos hablando de unas relaciones sexuales extramatrimoniales donde hay una clara culpabilidad. Aquí no hay culpabilidad, pero sí hay un deber de solidaridad. Y la Corte Constitucional en un momento dado, creo yo que no sabía qué hacer porque eso es una papa caliente. ¿Qué hago? Por un lado tengo el cónyuge que está enfermo, pero por otro lado tengo el cónyuge que no puede seguir conviviendo con esta otra persona. Y a veces uno sin pensar en algunos ejemplos diría, pero es que es el deber de solidaridad, pero les voy a poner un ejemplo claro que alguna vez tuve de un hombre que era casado, llevaba más de 40 años casado con su esposa y él le dio Alzheimer. Entonces él siempre confundía a la esposa con la hija, siempre la confundía, la regañaba como si fuera la hija, salía ella con las amigas y ella llegaba a la casa, él se quitaba la correa y empezaba a golpearla y le decía, yo a usted no le di permiso para que saliera y su mamá tampoco le dio permiso, pensando que era precisamente la hija y pues el hombre le daba unas muendas terribles y claro, pues es una enfermedad grave que es incurable, pero que además de eso no permite que la convivencia del hogar se pueda dar de una manera adecuada. Entonces aquí, pues el hombre no tiene la culpa de que tenga la enfermedad, por lo tanto no vamos a hablar de culpa del divorcio propiamente dicha, al contrario, si tiene la enfermedad, pues será necesario que si la mujer tiene capacidad económica y él tiene una necesidad y no se puede solventar por sí mismo, pues entonces que ella pueda precisamente asumir esos alimentos. Ese es el deber de solidaridad realmente que nosotros podemos encontrar dentro del matrimonio. Allí tenemos pues los efectos personales iniciales que podríamos reclamar y que tienen una parte importante para la mujer y que quizás dentro del derecho colombiano siempre lo habíamos visto. Pero viene otra parte, que es la parte patrimonial, y les decía hace unos minutos que es la que principalmente preocupa en el caso de que se vayan a hacer las separaciones de los cónyuges, y esa parte patrimonial tiene que ver específicamente con lo que denominamos nosotros sociedad conyugal. Y es, en unas palabras muy del día a día del ciudadano de a pie, de llegar y decir, bueno, y entonces ¿a cuánto tengo derecho yo en esa sociedad conyugal? Porque resulta que nosotros compramos unos bienes inmuebles y unos bienes inmuebles, y entonces yo necesito que me digan que, a cuánto tengo derecho. Realmente ahí nosotros estamos hablando de lo que denominamos jurídicamente como la sociedad conyugal. Y uno de los grandes avances que tuvimos en Colombia el siglo pasado fue el que las mujeres pudiéramos administrar libremente los bienes dentro de nuestro matrimonio. Hasta 1932, el hombre era el único que tenía la posibilidad de administrar, óigase bien, los bienes, por supuesto, de él, era claro, los bienes de la esposa que hubiese adquirido antes del matrimonio o que hubiese adquirido durante la vigencia del matrimonio por herencia, por ejemplo, y en tercer lugar, los bienes que hubiesen adquirido ambos dentro del matrimonio. Es decir, que podíamos encontrar 3 tipos de bienes y todos los 3 los administraba el hombre. La mujer no tenía esa posibilidad. Desde 1932, ya casi a una década de cumplir 100 años,
las mujeres en Colombia podemos no solamente administrar los bienes, sino disponer de ellos libremente. Y es que una cosa es administrarlos y otra es disponerlos. Yo puedo ser una mujer casada que, por ejemplo, se compró un bien inmueble a un apartamento a mi nombre. Quiere decir que yo tengo la administración de ese bien. Si, por ejemplo, lo voy a arrendar o lo voy a prestar también, digamos que una hermana mía vino y se instaló en el apartamento porque lo necesita, pero también puede disponer de él, es decir, enajenarlo o venderlo, algo que antes era impensable que la mujer pudiera hacer. Entonces, esto tiene unas repercusiones realmente hondas en ese desarrollo de independencia jurídico que podemos tener desde el punto de vista patrimonial para la mujer. Es así entonces como en muchas oportunidades, digo yo, pues ya llevamos 90 años con esta ley, de verdad este año deberíamos hacerle hasta la celebración de los 90 años a esta ley, pero digo yo, han pasado 90 años y todavía hay mujeres e incluso hombres que consultan en una oficina de un abogado diciendo es que deseo vender la casa y necesito la firma del otro, entonces ¿cómo hago para pedirle la firma del otro? No, pues eso está mandado a recoger hace mucho tiempo, porque quien figura en el certificado de libertad y tradición de un bien inmueble como dueño o como propietario tiene su libre administración y su libre disposición, que obviamente eso va a generar que, por ejemplo, luego se tenga que recompensar a la sociedad. Pues es claro, si yo soy una mujer casada, adquirimos con mi esposo un apartamento por compraventa, el apartamento aparece a mi nombre, el hecho de que aparezca mi nombre, de que yo tenga la libre administración, de que yo tenga la libre disposición, no significa que el apartamento no sea de la sociedad conyugal. Por lo tanto, yo lo podré disponer y vender. Que se me dio la gana pues de regalárselo a mi hermana, a mi mamá o de venderlo, puede hacerlo sin la firma del otro, pero sabiendo que va a generar una recompensa después, al final, a la sociedad conyugal. Como si la sociedad conyugal le golpeara y le dijera, venga para acá, mi hijita o mi hijito, que usted sacó un bien que era de la sociedad y pertenece acá y se lo voy a traer imaginariamente con el valor para que podamos hacer la respectiva recompensa. Pero, de todos modos, el hecho de que yo pueda enajenar libremente mis bienes sin necesitar la firma de mi marido o a su vez él, pues creo yo que es una clara demostración de la voluntad del legislador de que tengamos una autonomía respecto de esos bienes. Entonces es importante que todas sepamos que es posible que mi esposo venda un bien inmueble sin mi autorización. Miren lo que estoy diciendo, es una contradicción en términos. Claro que es posible, porque él no necesita mi autorización como yo no necesito la de él, a no ser que el bien inmueble aparezca a nombre de los dos. En ese sistema de patrimonio, cuando se va a disolver, no solamente encontramos esos bienes que hayamos podido comprar, sino otro tipo de bienes que a veces se nos va, se nos diluye. Normalmente los esposos cuando están casados y ambos están trabajando, reciben si les pagan quincenal, si les pagan mensual, reciben su prima de mitad de año, la de fin de año, las vacaciones, les consignan sus cesantías y pues todos tendemos a pensar que como yo fui la que trabajé, como yo fui el que trabajé, pues entonces eso me pertenece a mí. No, todo eso, todos los salarios y monumentos honorarios que se reciban mientras usted esté casado y no tenga separación de bienes ni capitulaciones, pertenecen a la sociedad conyugal. Por lo tanto, todas las mujeres que estamos en este escenario, que nos escuchen después en diferido, y seamos casadas y tengamos una sociedad conyugal vigente, pues decirles que nuestro salario pertenece a la sociedad conyugal, así como pertenece también el de nuestros esposos. Lo que pasa es que se van el día a día. O sea, ¿cuántos me decimos? No, pero ya me llegó el salario, ya tocó pagar los servicios, ya tocó hacer mercado, ya tocó pagar la cuota de la casa, la cuota del carro, entonces ya a fin de mes no tengo nada. Claro, pues se van los gastos de la familia, pero finalmente pertenece a la sociedad conyugal. ¿Y por qué lo digo? Lo digo en dos sentidos muy importantes, las primas y las cesantías. ¿Por qué? Porque las primas en algunas ocasiones los cónyuges las ahorran. Entonces dice, vamos a ahorrar para que podamos echar el tercer piso de la casa o porque nos vamos de vacaciones pues para San Andrés a fin de año, entonces vamos a guardar esa prima. Y claro, si llega a haber una disolución de la sociedad conyugal, esa plática que se ahorró de las primas, pues van a entrar a la sociedad conyugal en un reparto igualitario porque pertenece a la misma. Ahora las cesantías. Las cesantías hay algunas empresas, por ejemplo, que las consignan directamente a sus empleados y la plática se va en el día a día o las consignan a un fondo de cesantías. ¿Para qué? Para cuando la persona esté cesando.
Entonces hay matrimonios donde a ambos cónyuges les han consignado durante 20 años sus cesantías y van a disolver el vínculo. Al cabo de la disolución de ese vínculo, venga para acá las cesantías de uno y de otro porque son de la sociedad conyugal. Pero perdón, levanta la mano uno de los cónyuges y dice, qué pena, pero es que esas cesantías fueron pues habidas por mi trabajo. Claro, pero todo lo que usted gane por su trabajo ingresa a la sociedad conyugal. Entonces también es importante que las mujeres sepamos esto, bueno, incluso los hombres también, porque no solemos saber que tenemos derecho a cesantías, por ejemplo, de esposos, donde han sido los únicos proveedores en el hogar, y tenemos mujeres que se han dedicado durante toda la vida a cuidar del esposo, a cuidar de los hijos, a cuidar del hogar y no han recibido ningún estipendio por esto y que ya la Corte a buena hora, en una sentencia que me voy a referir hoy específicamente, una sentencia muy linda que ha cambiado el derecho laboral recientemente en Colombia, hace visibilizar ese trabajo de cuidadora que también tiene la madre. Entonces, esto lo tenemos pues como muy marcado en el matrimonio y pudiéramos tener hasta una charla completa o más, profesora María Alejandra, solamente hablando de lo que serían los bienes de la sociedad conyugal y que no es objeto de la charla de hoy, pero que sí quería que pudieran tener ese contexto. Ahora bien, ¿qué pasa con las mujeres que pertenecen a una unión marital de hecho? Entonces, ya aquí cambiamos un poquito el chip de pasar de la mujer casada a la mujer que vive en unión marital de hecho, es decir, que nunca ha contraído matrimonio con su compañero permanente, pero que en el día a día todo el mundo y ella y él dicen, yo estoy con mi esposa, yo estoy con mi esposo, pero en realidad no tienen un matrimonio. Y es que aquí la cosa sí se va a dificultar un poco más. Y se nos dificulta, ¿por qué? Porque a diferencia del matrimonio, donde yo puedo tener un registro civil de matrimonio que me está diciendo que estoy casada con fulanito de tal, pues en la unión marital, de hecho, esto no es así. Normalmente las parejas no van a una notaría a declarar la existencia de su unión marital, de hecho, con muy contadas excepciones, y esperan a que se dé la terminación o la ruptura de la relación para ir a demandar en unión marital, de hecho, y para que se pueda principalmente reclamar, otra vez vengo a esto, ¿cuánto me pertenece a mí? ¿A qué tengo derecho dentro de esa sociedad? Porque yo también coadyuvé en la adquisición de ese patrimonio. Entonces, cuando llegan ya los juzgados, cuando han terminado esas relaciones, es donde nos enfrentamos a largos procesos donde toca probar que precisamente nosotras tuvimos esa relación de unión marital de hecho. El ingreso de bienes a una sociedad en una unión marital de hecho es muy similar a la que acabo de mencionar en la sociedad conyugal. Por ejemplo, eso de la compra de los bienes muebles o inmuebles durante la vigencia de la sociedad. Quiero, no sé, mencionar algo que acabo de recordar, que también suele ocurrir en el muy día a día, y es que las personas piensan que como la otra persona no puso plata, para poderlo hablar claramente, para la compra de un bien inmueble, no aportó financieramente para la compra de ese bien inmueble estando casada o en unión marital de hecho, o lo mismo el hombre, pues entonces no tiene derecho a nada. ¿Sí? Entonces el hombre le dice, pues mijita, mire usted qué va a hacer porque ese apartamento lo compré yo. Acuérdate que lo compré con mis ahorros, mis cesantías, mis primas, todo, porque usted no puso nada. Mire esa afirmación tan falsa, ¿sí? Primero que todo, un gran principio que tiene Colombia y que hay que abonarle es que nuestra existencia de sociedad conyugal o de bienes, mejor voy a referirme de bienes para no estar confundidas, tanto en el matrimonio como en la unión marital, de hecho, está basada sobre un principio de solidaridad familiar. O sea, que ahí no importa quién consiguió el bien, no importa si fue el hombre, no importa si fue la mujer, no importa quién aportó el dinero, partiendo de esa base, para que no nos asustemos cuando nos dicen, es que usted no aportó un peso para la compra de esto y esto lo puse yo. No, estamos bajo un principio de solidaridad y que todo lo que se adquiera pagando por eso ingresa a la sociedad. Entonces no se me vaya a preocupar por eso. Pero además porque miren que él dijo, sí ve que él afirmó, es que esto lo compré yo con mis cesantías, mis primas y los ahorros. Ah, bueno, es que hace 5 minutos vimos que las cesantías, las primas y los ahorros son de la sociedad conyugal, entonces con mayor razón, venga para acá que ese bien también me pertenece en un 50%. Entonces, tener muy en cuenta que tenemos ese principio de la existencia de los bienes y que ambos tienen derecho en un 50%. Regreso nuevamente a la unión marital de hecho para la dificultad probatoria que estamos hablando y también para aquí de pronto hacer
como un recorderis o mejor poner un elemento muy importante, y es que en materia de unión marital, de hecho, los términos corren muy rápido, ¿sí? Son términos cortos que tenemos mejor. Eh, en el matrimonio no. Si, por ejemplo, usted deja de vivir con su esposo 20, 30, 40 años, a los 20, 30, 40 años usted puede iniciar su proceso de divorcio, y déjeme decirle que todo lo que adquirió él y usted durante esa vigencia de ese matrimonio, si no lo ve hace 40 años, pertenece al matrimonio, ¿sí? Y puede reclamarlo a los 20, 30, 40 años. Puede reclamarlo incluso un heredero después de que usted ha fallecido. En la unión marital, de hecho, no. En la unión marital, de hecho, solamente hay un año para reclamar el derecho patrimonial que se tiene, contado a partir del momento en que se produce la ruptura de la convivencia de la pareja. Entonces, por eso acá también empezamos a jugar con unos términos procesales que hacen que definitivamente nos tengamos que mover. Hay mujeres que llegan a consultorios jurídicos o a oficinas de abogados 5 años después. No, pues su derecho ya venció, ¿qué se va a venir a reclamar? Entonces, también para que tengamos en cuenta y sepamos que convivir, o lo que llaman coloquialmente como la unión libre, que no es un término jurídicamente apropiado, sigue generando unas inseguridades que el matrimonio definitivamente no genera. Entonces, eso en cuanto tiene que ver con los bienes habidos durante esa vigencia de la convivencia que podemos tener. Entonces, ya vamos con dos derechos muy importantes, que son los alimentos, por un lado, y por el otro lado estamos viendo también esos derechos que se tienen sobre los bienes. Que hay, miren, yo les digo, la liquidación de una sociedad de bienes es muy cositera, es muy detallista. Hay que hilar muy fino, porque nos podemos encontrar diferentes situaciones. El cónyuge que se ganó el baloto, por ejemplo, que es diferente al que compró el apartamento, que es diferente al que tiene un lote de caballos, que es diferente al que tiene la sala y el comedor, por ejemplo, ¿sí? Entonces hay que hilar muy fino, solo que yo me refiero acá a normas como muy generales, como para que podamos saber mínimamente a qué tendríamos derecho en una liquidación de bienes de pareja que nosotros podamos tener. Pero resulta, mis queridas asistentes, que también se pueden generar otros derechos de tipo patrimonial luego de que se produce la ruptura de la convivencia o del matrimonio. Y esos derechos van a depender, por ejemplo, el de los alimentos al que me refería hace un momento, cuando hay culpabilidad en el divorcio, que esto no opera para las compañeras permanentes, porque en la unión marital, de hecho, no hay divorcio. Entonces, también zapatero a tus zapatos. Vemos que definitivamente hay muchas cosas que se siguen privilegiando en el matrimonio, aunque yo como académica pues discrepo mucho de que debamos legislar acerca de la unión marital. De hecho, me parece más peligroso que si lo pudiéramos legislar, que si lo pudiéramos dejar de hecho, perdón. Ahora, surgen otros derechos después de que se produce la ruptura, que puede ser una ruptura por la muerte del otro cónyuge o del otro compañero permanente. Y quizás acá han sido uno de los puntos más importantes donde se ha referido la jurisprudencia, y es donde voy a presentar una de las jurisprudencias que les mencionaba más importantes en este momento en Colombia, para que podamos ver cómo se emite la jurisprudencia con ese enfoque de género y cómo empieza a ser importante la categoría de mujer en la reclamación de derechos. El primero que surge una vez fallece el otro cónyuge es el derecho a la sociedad conyugal, de la que hablábamos hace un momento, por supuesto. El segundo que surge es el derecho hereditario. En varias oportunidades, nosotras o ellos también, por supuesto, forman parte de lo que se denomina en Colombia como el heredero, la vocación hereditaria que tenemos como cónyuges o como compañeras permanentes o como parejas del mismo sexo, porque lo que he mencionado cubre también a las parejas del mismo sexo, donde también hay un enfoque de género y un enfoque de población LGTBI. Entonces, surgen esos derechos hereditarios, que dependerá si hay hijos, si no hay hijos, un causante que, por ejemplo, muere y solamente tenía en vida a sus padres. Entonces, como la mujer que queda sobreviviente, la cónyuge superficial puede ir a reclamar junto con los padres. Otra cosa será si el causante dejó hijos, que pueden ser hijos en común matrimonio o hijos con otra mujer. O también si, por ejemplo, solamente dejó sobrinos. En fin, dependerá muy específicamente también, para ir mirando qué orden hereditario le corresponde, pero que
obvio que existe la posibilidad incluso de tener porción conyugal, que es otro derecho que se genera. Pero un tercer derecho muy importante que se nos puede dar y que es de diaria solicitud en Colombia es la pensión de sobrevivientes. La famosa pensión de sobrevivientes. Yo creo que la mayoría no sé, miren que es como un comportamiento uniforme en el que tenemos hombres que son los que principalmente fallecen, tenemos una longevidad más grande en las mujeres, hombres que fueron casados, hombres que tuvieron quizás compañera permanente, y la sobreviviente es la que viene a reclamar precisamente esa pensión. La ley establece no solamente que se tenga el vínculo, sino que además de eso, por lo menos se haya convivido con la persona fallecida los últimos 5 años de su muerte, con algunas excepciones. Y precisamente de eso es que quiero especificar hoy algunas reglas que se dejan en la jurisprudencia. Y para eso quiero referirme a esta sentencia que es la SL 1727 del 2020 de la magistrada ponente Ana María Muñoz Segura, de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia. Quizás algunas de las colegas que se encuentran acá han tenido relación con la profesora Ana María. Le digo profesora porque en las altas cortes se reciben tres categorías profesionalizantes de abogados para ser magistrados. Los que vienen de la misma rama judicial, que se han formado de jueces desde el inicio de su carrera. Los que vienen del litigio, propiamente dicho, es decir, los abogados reconocidos que tienen sus oficinas y representan derechos de terceros. Y la gran reforma que hubo en Colombia es que los académicos pudiésemos entrar también a las altas cortes. Pues bien, la profesora Ana María Muñoz es una profesora de la Universidad de los Andes que se ha formado toda su vida como académica y que hoy se desempeña como magistrada de la Corte Suprema de Justicia. ¿Por qué además me siento tan feliz? Porque de presentar esta sentencia, porque en uno de los diálogos jurisprudenciales que realiza la Corte Suprema de Justicia, tuvimos la oportunidad de acercar las dos acerca de esta sentencia, y ella comentaba cómo este trabajo lo realizó con su semillero de investigación de derecho laboral en la Universidad de los Andes. Entonces, este es un trabajo también no solamente jurídico, judicial, sino también académico. Entonces, esta sentencia presenta unos patrones fácticos que es importante que nosotras conozcamos, porque esos patrones fácticos definitivamente son los que más hacen que tengamos como esas condiciones similares de decir, estamos siendo maltratadas, tenemos también unos derechos, podemos no solamente ser maltratadas por nuestros maridos y nuestros compañeros permanentes, sino que también podemos ser maltratadas por el legislador y también podemos ser maltratadas por el juzgador, es decir, por el juez. En este caso, tenemos qué pena que me están trayendo aquí un tintico, entonces aprovecho para irlo tomando junto con ustedes y las invito al café. Tenemos una situación de una mujer que dura en un matrimonio 40 años con un hombre que siempre la maltrató desde el punto de vista psicológico y también desde el punto de vista físico. Nosotras normalmente estamos acostumbradas a conocer de una violencia física, incluso a veces se nos olvida la violencia sexual. Entonces el cónyuge que agrede sexualmente a su mujer, que la accede carnal y violentamente, y pensamos que ese tipo de violencia no puede existir porque resulta que es mi esposo y él tiene todo el derecho y pues si él quiere accederme y yo no quiero, pues me toca aguantarme porque pues es lo que me han enseñado siempre. Resulta que esos también son unos tipos de violencia. Perdónenme un momento, por favor. Entonces, también pues se nos olvida ese tipo de violencia sexual que nosotros podemos tener. Y ni qué decir la violencia psicológica, que pues es al interior del hogar, y nosotros normalmente no nos damos cuenta de eso, incluso la pareja ni se da cuenta de eso. Bueno, esta pareja, entonces el hombre llegaba y le daba sus muendas cuando llegaba tomado, cuando estaba también de buen genio, en fin, a toda hora.
La mujer dice que ella aguantó el matrimonio porque pues los niños y los hijos y luego ya eran adolescentes, entonces para que no se descarrilaran, entonces mejor yo los cuido, ta, ta, ta. Crecieron los hijos, estudiaron y se fueron y quedó la pareja sola. Una mujer que obvio se dedicó siempre al cuidado de su hogar, una mujer que siempre fue cuidadora y que ahora pues no tenía precisamente la posibilidad de nada. O sea, se fueron sus hijos, quedó con un hombre que la maltrató toda la vida, pero además de eso fue a meter sus manos en los bolsillos a ver qué tenía y no tenía absolutamente nada porque él siempre había sido el proveedor del hogar. Entonces, en esa condición, un día él vuelve y le da pues su muela para que me entiendan mejor porque da hasta rabia todos los hechos que se narran. Y los hijos, ella llama a los hijos estaban dándose cuenta del maltrato, tocó llevarla a la clínica, la hospitalizaron pues de los golpes que el hombre le dio, y los hijos dijeron, no, usted no vive más con él, olvídese de eso, ya es momento de divorciarse, realizan el divorcio, efectivamente el divorcio es culpable, el cónyuge termina siendo condenado a pagarle alimentos. Cada uno, entonces, la mamá se va a vivir con los hijos, el señor se queda solo, él le pasa alimentos por culpa del divorcio y listo. Bueno, el señor se enferma y la señora le dice a los hijos, no, pues toca ir a cuidarlo, porque ¿quién lo va a cuidar si no estoy yo? Miren todos esos patrones y programaciones que tenemos ahí, aunque estamos en un escenario jurídico, pero para que no las olvidemos. Y la mujer dice, pues yo me voy a ir a cuidarlo porque es que no hay quien le debe ni siquiera un plato de sopa ni le arrime un vaso de agua, como dirían las abuelas. Entonces, ella llega nuevamente a la casa de él, otra vez viene, ya no con golpes, pero sí, quien la mandó a venir acá, usted es esto, usted es lo otro, usted no tiene derecho a nada, bueno. El hecho es que el señor muere. El señor fallece y la señora, obviamente, se va al fondo pensional. Y llega al fondo pensional, vengo a golpearles porque pues necesito que me reconozcan la pensión de sobrevivientes. Y el fondo pensional le dice, ¿de qué estamos hablando? Si es que su merced no es nadie. ¿Cómo así que no soy nadie? Esposa su merced no es, porque ellos se habían divorciado, ¿cierto? Entonces, no se consideraba como esposa. Primer punto a tener en cuenta, y es que en el momento del divorcio, yo me convierto en una mujer soltera. Y por lo tanto, al dejar de ser cónyuge, se cae mi vestimenta de cónyuge como beneficiaria en una pensión de sobrevivientes, al igual que a él. Y entonces ella dijo, bueno, pero es como compañera permanente. El fondo pensional le dijo, usted tampoco fue compañera permanente y no cumplió el requisito de haber convivido con él los últimos 5 años. Que la ley, mi señora, no le permite que usted pueda ir por la pensión de sobrevivientes. Imagínense ustedes. Paso más de 40, 50 años de mi vida en un hogar donde fui maltratada, donde fui golpeada hasta decir ya no más, donde no me pude desarrollar como una mujer profesional, donde nunca pude estudiar, quizás por voluntad propia, por lo que haya sido, pero resulta que ahora, después de que fui dependiente económicamente toda la vida de un hombre que proveyó en el hogar, resulta que yo me voy con una mano adelante y otra atrás porque no tengo derecho a nada. Legalmente es así. Legalmente era así. Y me encantó ver esta sentencia, porque es que en esta sentencia la magistrada dice, de acuerdo a la Convención Internacional para excluir la violencia contra la mujer, la CEDAW, hay unos anexos a ese tratado internacional que me dicen que la ley también puede violentar los derechos de las mujeres. Que cuando la ley prevé situaciones como estas, tan específicas, está ejerciendo una violencia y ese tipo de violencia es violencia institucional. Y también nos dice, cuando un juez es el que está aplicando esa norma, se convierte en un juez que también está violentando los derechos a través de una decisión judicial. Esto nos abrió los ojos. O sea, no es solamente el hombre que maltrató a la señora durante esos 40 años,
sino es hoy la ley que la sigue maltratando porque no le reconoce su derecho. ¿Mm? Es el juez que la está violentando porque la ley le impide al juez que pueda aplicar en justicia lo que ella necesitaba. Y es así como definitivamente empieza a trabajarse toda una temática por parte de la Corte de cómo hacer para que a esta mujer le reconozcan una pensión, si no es ni cónyuge ni compañera permanente. Y empieza a hacer un claro análisis, la sentencia, de lo que se considera como violencia y de lo que se considera como el enfoque de género en las decisiones judiciales. Un llamado que desde la Constitución Política de 1991 se nos hace a todos, no solamente a los jueces, lo digo muchas veces en mis clases, a mis estudiantes. Parece que el juez fuera el único responsable. Usted también es responsable porque usted está representando un derecho de terceros y por ende debe tener su enfoque de género muy marcado para saber con qué estrategia argumentativa va a llegar a un proceso judicial, bien sea como demandante o bien sea como demandado y cómo debería hacerse. Entonces, el interrogante precisamente del que parte la Corte Suprema realmente lleva a pensar, o se los voy a leer, si un juez del trabajo infringe el ordenamiento jurídico cuando al zanjar una controversia en materia de seguridad social en pensiones no atiende las previsiones legales sobre violencia de género. Es decir, que la magistrada ponente pone sobre la balanza, es una balanza, por un lado tengo un derecho laboral de seguridad social, donde me está diciendo que para usted poder tener derecho a la pensión de sobrevivientes, necesita ser esposa, necesita ser compañera y haber convivido los últimos 5 años con el causante. Pero por otro lado digo, ¿y qué pasa con esa que no cumple los requisitos, pero que se está muriendo de hambre y que no tiene cómo mantenerse y no tiene cómo mantenerse después de 60 años? Además es una mujer que se encuentra en la tercera edad. Un poco acá lo que hablábamos hace un momento de la interseccionalidad y de la múltiple discriminación que se puede tener. Y el legislador también diferencia. Una mujer que queda viva a los 30 a una mujer que queda viva a los 70. Por su capacidad laboral y por su capacidad profesional. Entonces, miren cómo encausa precisamente la discusión la Corte en decir, hombre, señor juez, usted realmente está cometiendo una violencia de género. Entonces, ¿cómo vamos a arreglar esto? Y aparte de hablar de esto, la sentencia a mí me encanta porque se hace todo un trabajo donde se representa, hay algunas cuestiones que les voy a mencionar, de la seguridad social en sí. Y un primer análisis que hace la Corte es, ¿quiénes son las personas en Colombia que cotizan a un sistema de seguridad social? ¿Sí? Entonces se empieza a pensar, ay, pues hombre, los trabajadores, bien sean los dependientes o los independientes, que cotizan a su sistema mensualmente. Ajá, ok, bueno. Pues entonces miremos de esas personas, primero, ¿quiénes son trabajadores dependientes? Entonces aquellos que tienen trabajos formales. Y se encuentra con que el porcentaje que ocupan estos puestos son hombres, un porcentaje mayor. Entonces son los directivos de oficinas, son los líderes de organizaciones, son los que están también en los puestos altos, donde tienen un salario base de cotización muy apropiado para poder tener una buena pensión. Luego, en un porcentaje pequeño, entonces aparecen las mujeres, porque no tienen esos cargos de dirección, o los tienen, pero no les pagan lo mismo que les pagan si fuera un hombre, o porque la señora que está en la cafetería, o porque la señora que está haciendo el aseo de las oficinas, y entonces ellas, su salario base de cotización es el mínimo. Entonces, compare usted una pensión de sobrevivientes de un hombre líder de una empresa a una mujer que se gana un mínimo, o a una mujer que también puede ser líder de empresa, pero que no tiene el mismo salario si fuera un hombre. Segundo, listo, ¿quiénes más cotizan al sistema? Los trabajadores independientes. Y ahí sí les cuento que para sorpresa, no ni sorpresa, yo creo que todos sabemos esto, pero como que no somos conscientes, pues nos encontramos con que la mayoría de población
que están en trabajos independientes e informales son las mujeres. O sea, totalmente contrario al trabajo formal. Y en el trabajo informal, al ser las mujeres, entonces encontramos la señora de la esquina que vende los tintos, la señora que estaba en su trabajo y en pandemia se quedó sin trabajo y le tocó mirar a ver, salir a la calle a ver qué tipo de negocio ponía, la que está creando hasta ahora su puesto de empanadas en su casa, en la puerta de su casa. Como son mujeres que hasta ahora están comenzando o ya llevan mucho tiempo en trabajos informales, eso no les da para tener un salario base de cotización y poder cotizar al sistema. Por lo tanto, aquí también encontramos pues una brecha inimaginable para lo que puede ser la situación económica cuando se encuentre en una adultez como sería la tercera edad. Luego de eso, hace un análisis de por qué esos hombres que podían cotizar al sistema podían hacerlo no solamente por los salarios que tuvieran, sino por precisamente su sistema económico en el día a día. Y nos encontramos con hombres que normalmente sus esposas eran las cuidadoras del hogar. Entonces, hombres que no necesitaban pagar la señora que les apoya para el cuidado de los niños, el cuidado del hogar, porque la esposa siempre estuvo allí, cuidando a los niños, acostándose a las 10, 11 de la noche, cuando ya todos estuvieran acostados, para ella saber que todo estaba tranquilo, y que al otro día a las 5 de la mañana todo podía seguir funcionando, y que nunca tuvieron ingresos. Entonces, todo se centra también en el decir de la Corte que estos hombres que cotizaron de esta forma tuvieron el apoyo de sus mujeres para poder cotizar en el punto que estaban cotizando. Es decir, que crea algo que no se había escuchado en Colombia, que era la construcción conjunta de la pensión de sobrevivientes. Quizás le habíamos escuchado con las recientes leyes que no sé si ha llegado a oídos de todas, de que si cotiza el cónyuge con la cónyuge y son de escasos recursos, entonces la pensión se puede crear de manera conjunta. Claro, claro, es una figura jurídica propia. Pero acá es, usted, hombre, fue el que cotizó, la mujer no cotizó porque nunca trabajó, pero si usted no hubiera tenido a su esposa, que hubiera estado haciendo a su compañera permanente ese apoyo, pues muy seguramente no tendríamos pensión de sobrevivientes y en el monto, pensión de jubilación y en el monto que la tenemos. Entonces, esa construcción conjunta de la pensión de sobrevivientes es la que hace que definitivamente nosotros podamos pensar acá que cómo es importante tener a la mujer que ha sido también marginada del mercado laboral, bien sea por su voluntad o por las circunstancias familiares, pues el derecho. Y en ese reconocimiento de esa construcción conjunta, habla la Corte del trabajo no remunerado de la mujer. Miren, hace unos 20 o 30 años quizás, cuando nosotros empezamos a hablar del reconocimiento de las compañeras permanentes desde el punto de vista jurídico, nos encontramos con que esas compañeras permanentes no tenían derecho a nada, ¿cierto? Era difícil que pudieran reclamar algo. Y se empezó a hablar de la teoría de que podían reclamar por derecho laboral porque toda la vida cocinaron, lavaron la ropa, estuvieron pendientes del compañero permanente. En zonas rurales estaban pendientes de los animales que estaban en la finca, todos los días se levantaban temprano a ordeñar las vacas. Entonces, se hablaba de que pudiera reconocérsele como una indemnización laboral. Esta teoría no tuvo mucho auge cuando salió la sociedad de bienes entre los compañeros permanentes, pero acá yo pienso que indirectamente vuelve y la trae el Corte cuando dice que será necesario que definitivamente las mujeres puedan tener un reconocimiento remunerado a ese trabajo de cuidadoras que hicieron durante todo el matrimonio. Entonces es así como la Corte dice, oiga, mucho cuidado. Primero, identifiquemos, señor juez y señor abogado, si estamos hablando de un tema donde está involucrada los derechos de una mujer. Primer punto a tener en cuenta. Segundo punto, si está involucrada una mujer, por favor miremos cuáles fueron las circunstancias que rodearon todo. Entonces yo creo que este caso nos las muestra, ¿no?
una mujer maltratada físicamente, una mujer maltratada psicológicamente, una mujer que no pudo tener un desarrollo laboral para poder cotizar al sistema y poder tener un ingreso en la última parte de su vida. ¿Mm? Y si es así, señor juez, dice la Corte, pues entonces será necesario que usted reconozca el derecho, así la ley se lo impida. Y eso precisamente es lo que hace esta sentencia, termina reconociendo el derecho a la mujer para que pueda ir a reclamar la pensión de sobrevivientes y deja sentada esta doctrina. Por lo tanto, de un abogado laboralista y de seguridad social, pues es necesario que en el caso que le llegue, pues pueda pensar precisamente cómo lo debe estar trabajando con ese enfoque de género que necesitamos y esa violencia. Sin referirme más a esta sentencia, debo mencionar que las demás sentencias que ha emitido la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional referidas a la aplicación de género van muy de la mano con el tema de violencia intrafamiliar, muy de la mano con ese tema. Claro, precisamente esa violencia ha hecho que se callen muchas voces y que no se reclamen los derechos. Hace poco también disertábamos en la Corte en otra sentencia dictada por otro magistrado, el doctor Luis Rico, en una sentencia cuyos patrones fácticos fueron de una mujer compañera permanente que duró casada, perdón, en convivencia con el compañero, pero no tanto tiempo como para tener derecho a una sociedad de bienes, porque no se cumplían los requisitos legales, pero una mujer que había sido maltratada siempre. Con una violencia física, pero también con una violencia psicológica. Y aquí traigo a colación otra muy buena sentencia, más o menos del 2014, donde se habla de la celotipia como una forma de violencia y una forma de violencia psicológica. El esposo o el compañero permanente que tiene unos celos desmedidos, que tiene unos celos enfermizos y que todos sus comportamientos atienden a ese maltrato psicológico que se puede dar. Entonces tenemos una compañera permanente, volviendo a la sentencia, que tiene unos patrones fácticos también de violencia y aquí además hay violencia económica. Entonces, por ejemplo, manifestaba ella que siempre él controlaba cuáles eran los gastos que se tenían en la casa y los gastos personales de ella, desde pensar en unas medias veladas, en unas toallas higiénicas, hasta todo lo demás que se pudiera tener de bienes que comprar en la casa. Entonces, con base en esa violencia, es otra forma de reconocimiento a una reparación integral que nosotros tampoco conocíamos acá en Colombia. La reparación incluso, o el derecho de daños en el derecho de familia, ha estado muy ausente acá. Es un tema más del otro lado del orden, es un tema más de los países europeos septentrionales y nórdicos, y hasta ahora como que Colombia está abriendo los ojos en ese tema de reparación de daños al interior de la familia. Entonces, yo creo que estas dos sentencias llevan definitivamente a que nosotros podamos ver cómo es que realmente se está aplicando el enfoque de género en las compañeras permanentes y en el matrimonio, cómo se está dando. Yo creo que las cortes han hecho un gran esfuerzo. Nosotros conocemos hoy la Comisión de Género de la rama judicial, dirigida por la presidenta de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, la doctora Hilda González, que pues tiene esa gran tarea de socializar, pero más sensibilizar a los jueces para que se puedan tener este reconocimiento de sentencias con enfoque de género. Y yo creo que una tarea más tenemos los académicos, no solamente los que administramos educación superior en facultades de derecho, sino los que somos profesores también, de enseñar a nuestro estudiante cómo esa reclamación se debe dar con enfoque de género. Yo estoy hablando hoy de un tema en derecho de familia, estoy hablando de un tema quizás en derecho laboral, pero indudablemente que en otras ramas del derecho también tenemos que pensar en cómo se va a materializar el enfoque de género para el reconocimiento de derechos desde el punto de vista jurídico. Y desde ya quitarnos la venda de que es que solamente la violencia la ejerce la sociedad, de que es que la violencia la ejerce la familia, porque también la ejerce, como lo mencionaba hace un momento, el legislador con sus leyes y el juzgador con la aplicación de esas leyes que le brinda el legislador y que se materializa a través de sentencias.
Entonces creo yo que esta es una apertura realmente para lo que va a venir en el litigio en Colombia y lo que se debe estar viendo ya en escenarios judiciales y en escenarios de procesos jurídicos para esa reclamación de derechos. Pues bien, con esto yo creo que cierro mi intervención. No sé si puede haber alguna pregunta y si no, pues espero haber dejado sentadas esas bases para que empecemos a pensar en esa jurisprudencia en clave de género. Muchísimas gracias a todas las que nos acompañan aquí y muy seguramente a quienes nos van a ver en diferido. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Yola. Excelente, me pareció magistral tu presentación. Creo que muy útil para todas, sea cual sea nuestra situación, conocer qué leyes existen y cómo se deben usar en el caso de necesidad. Así que te agradecemos muchísimo. Yo creo que esto es una contribución inmensamente grande para que las mujeres se pongan al día en sus derechos y qué está hecho y qué está ya, digamos, ganado y que todavía qué nos falta por ganar. Entonces, muchísimas gracias. Yo creo que es maravilloso tener esta posibilidad de que quede grabado y de que cualquier mujer que lo necesite lo pueda encontrar y pueda ayudarse de esa manera. Muchas, muchas, muchas gracias. Doctora Ángela, pues muchísimas gracias a ti, porque además tú eres un ejemplo a seguir de todas las científicas acá en Colombia y por haberme abierto las puertas también de la red y por poder tener estos espacios tan maravillosos desde la arena de cada una de nosotras, desde la orilla de cada una de nosotras, pero también cómo podemos contribuir a esto, porque a veces, doctora Ángela, estamos hablando de esa mujer del día a día que estuvo cuidando siempre su hogar, pero muchas mujeres que son profesionales, que están formadas muy bien académicamente, que quizás tienen una formación científica además o unas carreras científicas exitosas, no saben que también están pasando por estas violencias invisibles y no saben también cuáles son sus derechos. Entonces me parece que esto no es solamente para la jurisprudencia propia que se emite, sino también para mujeres como nosotras que hemos tenido la fortuna gracias a Dios, de ser formadas académicamente. En una de las sentencias, doctora, que mencionaba de la celotipia, la mujer era una mujer abogada muy bien formada que trabajaba en la fiscalía y que su esposo todos los días le abría el abrigo y la revisaba a ver con qué ropa se iba a ir a trabajar y le decía, quién sabe con cuántos habrá estado usted para poder llegar al puesto que llegó en la fiscalía. Entonces, también cómo se da eso en escenarios profesionales y cómo es necesario que todas estemos conscientes de esto que está pasando. Entonces, si pude brindar ese grano de arena, me encanta y si lo puedo seguir haciendo en otros escenarios, también agradecería muchísimo que se pudiera hacer. Bueno, muchísimas gracias. No sé si alguna de las presentes quiere hacer alguna pregunta. Bueno, porque si no es así, yo quería de todas maneras hacerles conocer que esta mañana estuve en una reunión de la celebración del Año Internacional de las Ciencias Básicas y tienen un grupo especializado ahora para trabajar la relación entre las ciencias básicas, las ciencias sociales y las ciencias humanas. Y creo que eso como que nos está hablando directamente a nosotras en la red y creo que podríamos entonces mirar un poquito cómo podemos unir todas esas científicas de las diferentes áreas y cómo podemos trabajar conjuntamente y hacer investigación conjunta. O sea, se trata no solamente de decir, vamos a hacer un grupo de trabajo donde usted habla cada uno de eso, sino mirar si podemos hacer una investigación donde puedan aportar las científicas de las diferentes áreas y ver que en las ciencias naturales no están separadas de las ciencias sociales y las ciencias humanas, sino que al contrario, tienen que estar completamente unidas y ver cómo se puede hacer investigación conjunta, como cerrar esas brechas que existen entre las diferentes áreas de investigación y lograr salir adelante todas juntas. Entonces, pues ojalá pudiéramos hacerlo. Vamos a ver si en la red podemos tener esa posibilidad. Les invito también que el jueves va a haber una charla que va a dictar Jennifer Vega, que es sobre la importancia de nuestra presentación, digamos, cuando vamos a hablar como red, o sea, de tener como una marca de la red.
Entonces, a las 6 de la tarde, el jueves, yo creo que hoy empiezan a hacer la divulgación. Es importante porque en el último consejo llegamos a la conclusión de que cuando trabajamos con otras instituciones necesitamos tener muy claro cuál es nuestra marca, cuál es nuestra visibilidad hacia la sociedad y cómo se compagina cuando estamos trabajando en colaboración con otras instituciones. Entonces, invitadas a eso. Bueno, pues un abrazo, Yola, muchísimas gracias. Bueno, un abrazo para ti, para todas, un beso y con un agradecimiento enorme por este espacio tan rico que tuvimos. Para mí fue muy rico, espero que para ustedes también. No, pues no te imaginas cómo lo disfrutamos porque efectivamente nos abrió un panorama nuevo. Yo creo que realmente alcanzamos a ver una cosa que nunca habíamos visto. Bueno, un beso para todas. Muchas gracias. Muchas gracias, chao.